Deuteronomio capítulo 13, por favor. Hoy voy a dar 3 capítulos de Deuteronomio, 13, 14 y 15, rapidito. Ok, acuérdense que estamos dando ya nada más un repaso porque realmente Deuteronomio es una repetición de casi todo Levítico y parte de Éxodo y Números, ¿no? Entonces ya hemos escuchado estos en otras partes, ¿sí? Entonces estamos haciendo un pequeño recordatorio. El capítulo 12 hablamos del lugar de adoración establecido y autorizado por Dios, es decir, el tabernáculo, y en esos próximos capítulos vamos a estar tocando diversos temas, entre los que sobresale una prohibición a la idolatría tajante, también va a hablar de alimentos, y va a hablar de pobres y de esclavos. ¿Okay? Los falsos profetas, mi hermano, siempre han existido desde siempre. Los falsos profetas han existido desde siempre. Gente que pretende hablar en nombre de Dios, gente que utiliza el título de profeta. Es grave esto, no es algo serio, ligero, es algo muy grave, porque de hecho yo alguna vez escuché que alguien estaba dando un curso para ser profeta en 9 meses, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, imagínate, o sea, tú entrabas a ese curso, claro, te costaba una feria y en 9 meses ya te daban tu diploma que eras profeta. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? ¿Ves? Y hay mucha gente que usa el título profeta y realmente nada más lo usan para servirse o para desviar de la verdad al pueblo de Dios. Y eso según la ley de Dios, alguien que hiciera eso, según la ley de Dios y lo que vamos a estudiar hoy, debía morir. Así que hablar en el nombre de Dios cuando no es en el nombre de Dios, cuando es palabra de hombre, es algo muy grave. Más cuando los oráculos de dichos profetas invitan a seguir otras doctrinas o falsos dioses. Durante mi vida, te voy a contar rapidísimo, he recibido muchas profecías. Antes de ser cristiano, jamás nadie me profetizó nada. Pero una vez que me convertí en cristiano y que tenía el ministerio de música y todo eso, y que entré en ese ambiente de la cristiandad, pues empezaron a salir profetas por todos lados y comenzaron a darme palabras que supuestamente vienen de Dios. Ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, y resulta que no sucede nada, pero bueno, te emocionas, ¿no? Por lo que te dicen. Una vez me encontré a unos conocidos. Ya se me perdió Julito. ¿Dónde anda Julito? Ya se me perdió. ¿Dónde anda Julito? Ya se me perdió. Se fue a los tacos ya. Bien, una vez me encontré a una pareja y me preguntaron, oye, ¿no se atiende clases de música? Y le digo, pues sí sé de algunos. ¿Por qué? ¿Quién quiere tomar clases? No, pues es que vamos a meter a mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Pues tiene 2 años. Le dije, pero está muy chiquito. No, es que vino el profeta de la iglesia y le profetizó que él va a ser un super músico cristiano que va a ir por todo el mundo y que no sé qué. Entonces pues ya lo queremos meter a estudiar clases. Y a mí me profetizaron que voy a tener una iglesia, me dijo él, ¿verdad? Y a mí me acaban de profetizar que yo y mi esposa vamos a tener una iglesia, una mega iglesia de más de 6,000 personas aquí en Aguascalientes, y pues ya estamos buscando el terreno. Bueno, él sigue de taxista, su hijo no toca ningún instrumento, no pasó nada, palabra de hombre, ¿ok? No era palabra de Dios. Sucede mucho eso. Hay gente que se hace llamar profeta en las iglesias y tienen cierta jerarquía incuestionable. Alguna vez uno de estos profetas de mucho rango también a mí me llegó a hacer una profecía y algo que resultó mentira, porque era el profeta de una iglesia. Está cerquita de aquí esa iglesia, no les digo cuál es, pero está cerquita de aquí. Y un día me invitaron a un evento a esa iglesia, porque era su aniversario, y me invitaron a cantar. Para entonces yo no había grabado todavía ningún disco, y el profeta de la iglesia, su máxima autoridad, que era su profeta, dijo, tengo palabra de Dios para ti. Y pues yo, nuevo en esta onda, y pues ya llego y le digo, pues a ver, ¿cuál es la palabra? No, pues dice el Señor acá, ya sabes, ¿no? Así dice el Señor, y acá, y me empieza a decir que dice el Señor, que tu música, que así, que acá, pero que nunca vas a grabar un disco. Bueno, ya ahorita llevo 3 discos grabados, así es de que todavía lo estoy buscando para apedrearlo, ¿verdad? Entonces, no era Dios, ¿verdad? ¿Alguna vez te has encontrado con una situación así? ¿Sí? ¿Tú sí, hermano?
Julito, ¿te has encontrado con una situación así? ¿Cuántas veces te han profetizado? Como 30,000, ¿no? A ti, Carlitos, también, ¿va? A todos, yo sé, ese show lo hacen muy seguido en las iglesias, ¿eh? Eso es un show que gente que de repente quiere aparecer así como muy espiritual y todo. Tengo palabra de Dios para ti. Así dice el Señor, y es puro rollo. Digo, no dudo que exista quien tenga palabra de Dios, ¿no? Pero no funciona así, ¿ok? Y más si esos falsos profetas invitan al error o a la falsa adoración, peor. Acompáñame del versículo 1 del capítulo 13, 1 al 18. Ojalá me dé tiempo de terminar, me voy a ir rapidísimo, por favor. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. Y si se incitare tu hermano, hijo de tu madre o de tu hija, o tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tus padres ni conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos, y desde un extremo de la tierra hasta otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que se muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a ser medio de ti estas cosas semejante a esta. Si oyeres que se dice que alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de la ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conociste, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremediablemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que hubiere, y también matarás a sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, y nunca más será edificada. No se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tengas de misericordia y tengas compasión de ti, y multiplique como lo juró a tus padres, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que te doy hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Señor, gracias por esas palabras, te pedimos que las bendigas, que las selles en nuestros corazones, que nos ayudes a entenderla y a ponerla por práctica en el nombre de Jesús, amén. Ok, habla de alguien que se levanta como profeta, que ya dijimos ahorita. Son 18 versículos dedicados a advertir al pueblo de Dios, cuidado con los falsos profetas y con los soñadores de sueños. Hay una parte, creo, también en Ezequiel, donde dice que no todos los sueños vienen de Dios, que hay algunos sueños que solamente son de tacos, ¿no? O sea, de que comiste muchos tacos y luego alucinas de que Dios te habló y pues no, ¿ves? No todos los sueños provienen de Dios. El mecanismo del cerebro para soñar es muy complejo y tú puedes darte cuenta por qué soñaste cada cosa. Estoy seguro que si tú analizas tu sueño, llegas a un momento que, ya sé por qué soñé eso. Y son por vivencias que tuviste durante el día, durante la semana, algunas cositas que pasaron desapercibidas para ti, pero que se quedan ahí, y luego ya cuando estás dormido, tu subconsciente comienza a hacer una película, ¿ves? O sea, y agarra elementos de aquí, por eso luego los sueños bien raros, ¿no? Soñé bien raro porque mezclaste todo lo que traes ahí en la cabeza. Pero no todo, a veces los sueños sí son de Dios, pero no todos los sueños vienen de Dios, ¿no? Es una advertencia que podría ser muy actual, porque somos muy dados a creer en la palabra de un hombre que se dice profeta. Pero nosotros no necesitamos palabra de hombre, necesitamos palabra de Dios. El profeta de la iglesia actual no es el mismo oficio que el profeta del Antiguo Testamento, ¿ok? Ahora ya no hay profetas que digan
estas cosas. O sea, profetizar realmente quiere decir declarar palabra de Dios, y declarar palabra de Dios es la Biblia, ¿ok? Proclamar el mensaje de la Biblia, eso es profetizar. O sea, ya no hay acontecimientos futuros ni pasados ni nada, porque todo lo que tú necesites saber, la Biblia contiene todo lo que necesitas saber acerca de Dios, ¿ok? Pasado, presente y futuro está en la Biblia. No hay nada más que se tenga que agregar, no hay nuevas profecías, no hay nada de esos rollos, ¿no? Si quieres saber algo, está en la Biblia. Entonces el profeta de hoy lo único que hace es exhorta, declara palabra de Dios de manera bíblica, ¿ok? Redarguye, corrige, hace ese tipo de cosas, pero no hace estas cosas como lo hacían los profetas, porque ellos anunciaban al Mesías. Como Salvador era su profecía principal, anunciar al Mesías y anunciar a Israel que si no se arrepentían de la conducta que estaban llevando, irían a parar cautivos, ¿no? Entonces todo tenía que ver con eso, las profecías, todo lo que hacían los profetas. Entonces profetizar es declarar palabra de Dios, y la palabra de Dios es ¿qué? La Biblia, ¿ok? Aquí el punto es, si alguien se levantaba a sí mismo como profeta, alguien que Dios no llamó, y su palabra era una invitación a ir en pos de otros dioses, a una falsa doctrina, obvio sería falso, por lo tanto debería ser ¿qué? Apedreado. Cualquiera que tratara de desviar al pueblo poquitito de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, apedreado, ¿ok? Pero el verso 3 dice que Dios permite esta clase de hombres. ¿Para qué? ¿Para qué Dios permite que se levanten esta clase de impostores? Ajá. Fíjate, ponme el verso 3, por favor, Reinaldo. Ok, no darás hoy, dice, ¿por qué? Porque Dios os está probando para saber si me amas, ¿no? Entonces Dios permite que se levanten este tipo de personas que nos hablan muy bonito, que nos dicen palabras muy bonitas, muy atractivas, que nos desvían de la verdad y nos llevan a falsas doctrinas. Y cuando estaba escribiendo esto me acordé de fantasías animadas de ayer y hoy. ¿Te acuerdas de esas caricaturas? No, pues puras fantasías, ¿ves? Ajá. He escuchado muchas cosas de parte de hombres que se llaman profetas, perdón, lo tengo que decir, luego se enojan conmigo muchos, me dicen, ay, ¿por qué dices eso? Pues porque lo tengo que decir, ¿ves? Tenemos que saber la verdad y vivir en una realidad como creyentes, como seres humanos y como personas, ¿ves? O sea, muchos te predican un evangelio de Walt Disney. Fantasías animadas de ayer y hoy, eso no existe realmente. He escuchado muchas cosas bastante tontas acerca de profecías, bastante increíbles, o sea, cosas que digo, yo no creo que Dios pueda hacer esas cosas, ¿ves? Pero yo nunca he visto algo así, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien me dijo que en una cruzada de milagros, o sea, eso hubiera sido mundial, si hubiera pasado, que una persona que no tenía una pierna, le creció una pierna. ¿Lo crees? Eso no pasa. Alguien me dijo que alguien que no tenía ojos oró por él, este profeta oró por él y de repente le salieron ojos. ¿Ves? O sea, fantasías. Hay que ser muy. Yo no dudo que Dios pueda hacer esas cosas porque Dios hizo el universo, ¿ves? Pero no funciona de esa manera, ¿ves? Y él le llama, es que es un milagro creativo. O sea, según él hace milagros más grandes aún que los de Jesús, porque sus milagros son creativos. Wow. Digo, no que no, yo no creo en milagros, sí creo en los milagros y creo que Dios puede hacer esas cosas. Pero si eso hubiera pasado, sería un escándalo mundial, ¿no crees? Alguien que no tenía ojos y de repente le salieron ojos. Wow. O la clásica profecía, que cuando viene un pastor de fuera a México, siempre comienza diciendo que Dios le habló y va a haber un avivamiento en México, ajá, y va a comenzar en Aguascalientes, ajá, entonces son motivadores nada más, ¿ves? Muchos motivadores que hacen esas cosas. Así que Dios dice que la manera más fácil de identificar a un falso profeta es que su palabra invita a la desviación, que su palabra invita a la falsa doctrina, que su palabra no es de Dios, que es palabra de hombre. Y si la palabra de un profeta no está basada en la Escritura, si no es bíblica, su palabra es palabra de hombre, se invita al error, se invita a la idolatría. Una vez que identificas que identificaban que esa persona era falso, que no era palabra de Dios, ¿qué tenían que hacer? Inmediatamente matarlo. Wow. Hoy no podemos matar a nadie, ¿verdad? Porque nos meten a la cárcel, pero sí lo podemos ignorar. ¿Okay?
Cuidado con los falsos profetas, hay muchos, muchos, ¿ok? Muchos falsos profetas. Dice, no sé si has visto eso que hacen que te crece la pierna y que no sé qué. ¿Sí has visto eso? En todas las iglesias pasa eso. Siempre va alguien que tiene una pierna más corta que el otro y el pastor hace que le crece la pierna. O sea, que le crece a la mano. ¿Sí han visto ese que le crece la mano? Sí, también. O sea, ¿qué shows? ¿Sí han visto eso? Da vergüenza, de verdad, da vergüenza. A mí me da una vergüenza que la gente piense que los cristianos hacemos esas cosas. Pero vergüenza terrible. Y cualquiera que siga a estos cuates, que no supere la prueba que Dios permite, porque es una prueba que Dios está permitiendo, que ese tipo de personas surjan en medio del pueblo de Dios, y cualquiera que sea seducido por ellos y que vaya tras ellos, está en el mismo problema que el profeta, también lo matan. Que el supuesto profeta, ¿no? El verso 8, es que es para abreviar porque voy a el verso 8 dice que no se debe consentir ni tolerar a este tipo de falsos profetas, ¿ok? Porque eran muy bien tolerados por Israel. ¿Y sabes por qué digo que eran muy bien tolerados? Porque Israel terminó desviándose sobre puros ídolos y puras falsas enseñanzas. Y siguen siendo muy bien tolerados porque la iglesia sigue siendo y viviendo en puras falsas doctrinas. El final de estos era morir lapidados. La razón, porque procuraron apartar al pueblo de Jehová. Así que toda persona que pretenda apartarte de Dios con falsas doctrinas, ilusiones o sueños, palabras falsas, según el Antiguo Testamento, debería morir. Pero insisto, como no podemos nosotros hacer eso porque seríamos acusados de homicidio, entonces debe de morir en tu mente y en tu corazón y no te vayas tras esos engaños. A mí se me hizo muy triste lo de esa pareja que te dije que le profetizaron a su hijo que iba a ser un gran músico cristiano y que no sé qué, tenía 2 años, el niño ya le andaba buscando maestro de música. Han pasado, ya ahorita el niño ya va en la secundaria y no toca ni el chuntata, ¿no? O sea, entonces, el profeta falso, ¿no? A él le profetizaron que iba a tener una mega iglesia de más de 6,000 personas, sigue en un taxi. Entonces, no era una palabra de Dios, era alguien que nada más usó eso para emocionar a la gente, para desviarlos, para atraerlos. ¿A quién? A él. Esos hombres atraen la gente a ellos. Cuidado, tengan mucho cuidado. Y también cuando de repente se levanta una persona y grita, así dice el Señor, esfuérzate y sé muy valiente. Pues eso lo dice la Biblia, o sea, ¿para qué me lo dice? Y luego lo sacan fuera de contexto, porque cuando dice esfuérzate y sea muy valiente, ¿para qué? Para obedecer los mandamientos de Dios. Bueno, y luego dice Dios, si por ahí escuchan algo, bueno, habla de estos que aceptaron lo que estos profetas les enseñaron o que cayeron en esta trampa, pero en realidad no es que cayeron, aceptaron porque les gustó lo que les ofrecieron. Pues dice Dios, si por ahí escuchan algo, que en alguna ciudad o que por ahí hay un grupito de fans secretos de otros dioses, idolitos o algo así, como ahora los cristianos masones, por ejemplo. ¿Puede haber cristianos masones? ¿Sí? Pues sí hay. Sí hay. ¿Qué tiene que ver Cristo con la masonería? O sea, yo conozco la masonería y bueno, según que si digo esto me matan, ¿no? Ni modo, ya me van a matar. Yo conozco qué es eso. ¿Ves? No tiene nada que ver con Dios. Cristianos de la nueva era, la iglesia de los últimos santos, las iglesias hipsters ahora de los cristianos. ¿Sí saben esa nueva onda de los hipsters? ¿No? Andan bien atrasados, mi hermano. Los hipsters son unas iglesias que acaban de nacer en Estados Unidos, y son iglesias de puro chavo, de esos que traen unas barbotas así, ¿los han visto? Ya ven cómo traen los chavos ahora la barba así bien grandota. Bueno, de esos así barbones que usan pantalones bien entallados, más que los míos, bien entallados y de colores así muy pastel y cosas así, y las mujeres también se visten de una manera así muy especialita, y estos son las iglesias hipsters de jóvenes, pero toleran cualquier preferencia sexual, hacen todo ese tipo de rollos así, y sus reuniones son con música secular y cosas de ese tipo, ¿no?
Entonces, falsas doctrinas. No tiene nada que ver con la Biblia. Dice Dios, si encuentran a alguien que anda con cositas así, hagan una investigación. Y si confirman el rumor, ¿qué dice? Pelas, me pasan a todos a filo de espada. Y la pregunta sería, ¿por qué todos? ¿Por qué hubo encubrimiento? Ahí dice, no puedes encubrir ni tolerar a nadie, ¿ves? Nada, ni tener misericordia. Con el simple hecho de tolerar a tu vecino que es cristiano, pero que de repente, digo hablando del pueblo de Dios, ¿no? Que de repente saben que por ahí ya tiene otro idolito, sí, y tú no dices nada, culpable. Una falsa adoración, eres culpable. Así que todo debía ser destruido. No se debía tomar nada, aunque fuera de valor, aunque fuera muy bonito, nada debía quedar. La razón, el pueblo de Dios era muy dado a desviarse por cualquier cosa y lo sigue siendo. El pueblo de Dios se desvía con lo que sea. Nada más le presentan algo que parezca atractivo, donde no tengas que obedecer a Dios y tú dices, va, esto me gusta. ¿Verdad que sí? Es bien chido. Capítulo 14, verso 1 y 2. Eso está padrísimo, dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa de un muerto, porque eres pueblo santo de Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. No os ajaréis. Esto ya lo había dicho antes, creo en Números y en Levítico. En Levítico ya lo había dicho también esto, y capítulo 14 comienza con el recordatorio de no hacerse marcas en el cuerpo. ¿A causa de qué? De un muerto. Estas eran costumbres que ellos habían aprendido en Egipto. También dice, no te vas a rasurar la cabeza por completo. ¿A causa de qué? De un muerto. Esas son cosas que ellos habían aprendido. De hecho, en el libro de Levítico se les prohíbe que se pelen con la barba en cuadro y así como andaban los egipcios, ¿te acuerdas? Como jicarita, así, de príncipe valiente. Dicen, así no quiero que se pelen ustedes, y aquí nada más le dice, no te raparás la cabeza ni te harás marcas a causa de un muerto. Entonces, de aquí se desprende una doctrina, una falsa doctrina que dice que si tú tienes un tatuaje, se enoja Dios. Que porque estás contaminando el templo del Espíritu Santo. Pues nada que ver, porque cuando habla de contaminación del templo del Espíritu Santo, ¿de qué está hablando? ¿De qué? De falsas enseñanzas, ¿y de qué otra cosa? Fornicación, ¿sí? Falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, Entonces de aquí se desprende esa doctrina de que los tatuajes, si tú te haces un tatuaje o por cualquier cosa, te vas al infierno. Eso dicen algunos pastores, ¿no? Y hay gente que ya tenía tatuajes y que hasta se los tratan de quitar porque les dijeron que si no se los quitan están condenados delante de Dios, porque aquí dice que no te hagas marcas, nada que ver. Aquí las marcas son a causa de un muerto, de culturas que ellos habían aprendido en Egipto, porque si entonces los que tienen tatuajes se van al infierno, entonces también los pelones. ¿Sale? Aquí dice que no pelones tampoco. Entonces, si estás pelón, pues ya, chafiaste. No tiene nada que ver con eso, Lo que estaba tratando Dios es de erradicar costumbres que ya habían aprendido en Egipto y están conectando, todo eso está conectado con la contaminación a causa de un cadáver, ¿Sí? Está hablando de no hacerse marcas como señal de dolor a causa de una pérdida, o de raparse por completo la cabeza a causa de lo mismo, ya que eran costumbres de pueblos paganos que así de alguna manera demostraban su dolor. Dios quiere limpiar la mente y cultura de los israelitas, quiere una nación diferente y que dejen atrás toda la información o costumbre adquirida durante 400 años. ¿Ves? Ellos traen todas estas costumbres de 400 años atrás y Dios dice, a ver, todo eso ya no, aquí vamos a empezar de nuevo. Antes de que entren a la tierra prometida, tienen que empezar con una nueva visión, con un nuevo formato, con un nuevo chip, porque ya ustedes tienen que ser una nación diferente, no van a ser igual que las demás naciones, ni como en Egipto.
¿Okay? De hecho, el voto del nazario establecido por Dios era todo lo contrario a raparse. ¿Qué era el voto del nazario? Dejarse crecer el pelo. Pero en algunas iglesias también dicen, no, si el varón tiene el pelo largo, uy, se va al infierno. Pues no, nada que ver tampoco, ¿ok? Eso tenía que ver con un aspecto cultural en Corintios y luego les explico por qué, ¿ok? Entonces, cuando habla de todo eso de contaminación del espíritu, está hablando también de falsas doctrinas. El verso 21 en adelante comienza la dieta diseñada por Dios, lo que se puede comer y lo que no se puede comer, y eso es lo que se llama en hebreo kosher. ¿Alguien le suena kosher o no? ¿Alguien le suena kosher o no? La comida kosher, ¿no le suena? En la actualidad está muy de moda todo ese rollo de los alimentos kosher, sobre todo en los Estados Unidos, en algunos países de Europa, aunque también en grandes ciudades como la Ciudad de México ya existe comida kosher, restaurantes kosher, y es que de alguna manera es una estrategia de mercadotecnia, y si el alimento que compras en una tienda de autoservicio que tiene ese emblema que dice kosher, quiere decir que es autorizado por la marca kosher, que asegura que el alimento es sano, que es orgánico o es un alimento apto para el consumo, lo cual realmente desvirtúa el propósito original del kosher, ¿no? Realmente kosher es la inspección del alimento para saber si era comestible o no era comestible, y en la actualidad existe todos estos restaurantes con ese símbolo y toda esa comida que venden en los supermercados de marca kosher. Entonces, si tiene kosher es así como de mucho prestigio, ¿no? Pero Dios diseñó un menú especial para su pueblo. El pueblo había comido maná por 40 años, de lo cual se quejaron, y ahora Dios les está diseñando una alimentación diferente, una dieta diseñada por Dios. Y comienza diciéndoles, de los terrestres está muy fácil. ¿Qué puedes comer de los terrestres, de los mamíferos? ¿Ok? Obvio, aquí se refiere a mamíferos, ¿no? Y está fácil, dice, de ellos puedes comer los que tienen pezuña dividida y sean rumiantes. ¿Cuáles son pezuña dividida y son rumiantes? La vaca, la cabra, el chivo. ¿Cuál otro tiene así la pezuña así y es rumiante? El venado. Entonces toda esa es comida que puedes limpia para ellos y podían comerlo, ¿ok? Pero por ejemplo el puerco tiene pezuña hendida pero no es rumiante, entonces el puerco pues no se puede comer, aunque dicen ahora en la actualidad que la carne de puerco es mejor que la de pollo. Ahora, porque el pollo que comemos ahora, ¿sabes todo lo que trae? Hormonas y genérico, y que ya nacen sin plumas, y las gallinas ponen sin gallo, y dicen, yo no sé, sorry, yo no sé. ¿Será cierto o no? ¿No? Ok, bien. Bueno, entonces está fácil, lo que puedes comer, pezuña dividida y rumiantes. ¿Ok? Vamos a ver las aves, pero antes de eso, párale de contar, es fácil, pezuña dividida y rumiantes, cómetelo. Y después continúa con instrucciones muy específicas. Los mamíferos que no tengan estas dos características juntas no son comestibles, aunque tenga una de las dos características señaladas por Dios. Por ejemplo, el conejo es rumiante, pero no tiene pezuña, entonces el conejo no se debe comer según Dios. ¿Ok? Para los israelitas, ¿ves? Tú puedes comer lo que quieras, hasta moronga si quieres, ¿ok? En cuanto, eso es todo en cuanto a los mamíferos, nada más, pezuña hendida y rumiante, ¿ok? Y después pone algunos ejemplos, por si no entendieron, explica con manzanas. Dice, bueno, el camello no, porque es rumiante, pero no tiene pezuña dividida. El camello era un animal común en esa región, pero no se come, ¿ok? Conejo, la liebre, son ejemplos, eran animales comunes de la región, pero no se pueden comer, ¿ok? Y luego, ni se comen ni se pueden tocar cuerpo muerto de estos animales. Quien lo hiciera quedaría contaminado ceremonialmente. Los animales que viven en las aguas, muy fácil, la instrucción es muy clara también. Y solo los que tienen aleta y escamas podrían ser comestibles, ¿ok? Apúntenle ahí, aleta y escamas, o sea, camarones, no, ostiones, no. Peje lagarto sí. Ok, la instrucción es muy clara, nomás aletas y escamas se podrían comer. Ok, y lo mismo, párale de contar, sin aletas y sin escamas, abominación a Jehová. De las aves, y aquí está la lista de aves, dice sabropollo, ya me justifiqué. La lista es un poco más específica y no hay una clasificación genérica. Y es un pollo difícil,
Y es un poco difícil de identificar, ¿ok? A cada una de estas aves, aunque algunas sí son conocidas, hay otras que no sabemos cuáles eran. Y tampoco dice cuáles sí se pueden comer, pero es obvio que son las que no están en la lista prohibida, y también es obvio que se identifican cada una de estas aves. Y es curioso, pero ahí en esa lista presenta al murciélago como ave. ¿Es un ave el murciélago? ¿Sí o no? ¿Es un ave el murciélago? Vuela, vuela, vuela. Es alado, y no es que Dios no supiera que no era un ave, ¿no? Pero lo más seguro es que el pueblo de Israel lo identificaba como un ave, al murciélago. No, el punto es que Dios está dando una lista de alimentos y no una clase de biología, ¿ok? ¿Sí? ¿Está bien? Con eso salimos de broncas. Ok, después todo insecto. ¿Qué insectos se pueden comer y qué insectos no se pueden comer? De las aves se pasa a los insectos, y aquí la prohibición es comer insectos que tengan alas. Los permitidos, los que tienen patas, alas y piernas, según Levítico 11. Y obvio está hablando de toda clase de ¿qué? De saltamontes, chapulines, ¿ok? Entonces aquí es, si no brincan, no te los comas. Entonces insectos solamente te puedes comer los que brincan. Y luego viene la parte más chida, 22 al 29. Diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año, ¿ok? Del 22 al 29 se va con los diezmos, y una vez más la repetición de la orden de diezmar, y era en especie, y de ahí agarran algunos para decir que no debes dar dinero a la iglesia, ¿ok? De hecho, hace una semana estaba un cuate predicando ahí en la Plaza de Armas acá diciendo, ¡ay, de los pastores que piden el diezmo! Acá, o sea, mala información. De ahí se agarran algunos para decir que el diezmo no era dinero. Pero si tú piensas, la forma de comercio que había o sistema económico era así: todo se movía en ganado y grano, es decir, la ganadería y la agricultura eran las dos grandes actividades económicas del pueblo de Israel, era su moneda. El dinero no tenía el valor que tenemos ahora, ¿no? Como ahora lo entendemos, era un sistema comercial de ganadería y agricultura. Ahora no es lo mismo. Hay quienes han dicho, si el pastor te pide diezmo, llévale un costal de maíz. Y de seguro yo puedo pagar la renta y todos los servicios de esta iglesia con maíz y gallinas, ¿no? Hoy pagué 24,000 pesos de renta aquí. Y si le llevo un saco de maíz y 2, 3 costales y una gallinita, me va a decir, ¿qué onda? Pues es que es lo que da la iglesia, pues ¿qué quieres? Pues no, hermano, ya no funciona así, ¿ves? Bueno, por cierto, estamos muy pobres allá atrás hoy, ¿verdad? Bien. Los que no alcanzaron a diezmar todavía pueden echar ahí sus ofrendas, ¿eh? Bueno, aquí todo lo que se tenía que dar a Dios en el tabernáculo, pero si ves también existía el dar dinero. Si vivías muy lejos y no podías llevar todo esto porque no tenías tu Cheyenne, entonces ¿qué tenías que hacer? Lo vendías y llevabas el dinero. Verso 26, ponle por favor. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, ovejas, por vino, bla, 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 bla. Y comerás delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Ok, entonces, si yo quería llevar todo ese tipo de sacrificios, ofrendas, primicias y todo, pero como Silo, donde estaba el tabernáculo, estaba lejísimos de mi casa y no tenía mi Cheyenne, no tenía mi camioneta en que llevarlas, entonces vendía todo, llevaba el dinero al tabernáculo y ahí compraba lo que quería comer delante de Jehová como si fuera mío, pero el dinero se quedaba ¿dónde? En el templo, ¿ok? En el tabernáculo. Y comías delante de Jehová. Como ahora no tienes vacas, ni eres ganadero, ni eres agricultor, y el sistema comercial en el que vivimos es diferente, nosotros tenemos que dar ¿qué? Dinero para la obra de Dios, ¿ok? Y luego el 27 y 29 habla de los levitas, dice, no desampares al levita, y una vez más la instrucción de no olvidarse de quien les ministra, es decir, la obligación del pueblo de sustentar a quienes están a cargo del tabernáculo. Algunos me llegan a preguntar a mí, pastor, ¿y usted en qué trabaja? Ay, pues ¿en qué crees que trabajo? ¿Ok? Así es que es su privilegio dar para la obra de Dios. Se extiende al extranjero todo esto. Obvio, a los extranjeros no heredaron tierras, por eso también se les pide que no los desamparen. La viuda, el huérfano, debían de ser ayudados también por el pueblo. El punto era dar para que Jehová te bendiga, ¿ok?
El capítulo 15 viene la ley sobre los esclavos y los pobres. Había esclavos y pobres en el pueblo de Dios. Así de que eso de que todos los hijos de Dios son ricos no es cierto. ¿Okay? Y que cuando salieron de Egipto todos salieron riquísimos y que porque Dios... No es cierto, había pobres y había esclavos. Lo siento. Dice el verso 1 y 2, cada 7 años harás remisión, y en esta manera harás la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con lo cual obligó a su prójimo, no lo demandará. Bueno, cada 7 años había que checar a tus deudores. A los 7 años de la deuda prescribía, y esto en el caso de los israelitas. Los extranjeros debían pagar por completo su deuda si la tenían. El propósito era que no hubiera deudores entre el pueblo de Israel, no hubiera pobres. 7 años era el límite de crédito y de pago. El hacer esto traería consecuencia bendición de Dios, abundancia. Se da también la orden de ayudar al pobre. La orden es prestarle lo que necesite. Entonces, ¿había pobres o no había pobres en el pueblo de Dios? Sí había pobres. De hecho, tanto que algunos tenían que vender a sus hijos como esclavos y se quedaban empeñados por 7 años con una familia trabajando en servicio por el dinero que le prestaban a la familia, ¿ok? Y obvio, estábamos hablando de hermanos en la fe del pueblo de Dios. Y luego dice en el verso 10, ¿no serás qué? Mezquino. Este verso se invita a dar con liberalidad. El resultado es dar bendición, ¿ok? El resultado de dar es bendición. El punto, siempre habrá quien esté en necesidad. Si ves, o sea, si hay pobres en el pueblo de Dios también. Eso de que todos son ricos y que tú prosperes y declara, y que no, si hay pobres también en el pueblo de Dios. La otra dice que en el verso 13 dice, no vas a enviar al esclavo una vez que lo despides de tu casa, no lo vas a enviar con las manos vacías. ¿Ok? Entonces, además de perdonar la deuda, dejar en libertad al esclavo, se le debía enviar con liquidación. Le debías de dar de todo lo que Dios te había dado y con liberalidad. O sea, ¿qué quieres llevarte? Órale, por los 7 años que estuviste aquí. Wow, chido, ¿no? Así deberían ser las empresas ahora también. El punto, compartir lo que Dios te da. Para eso te da, para que des. Dios no te da para que lo guardes, te da para que inviertas en su obra. Acuérdate de quién te dio todo, ¿ok? ¿Quién te ha dado todo? Dios, ¿no? Si el esclavo no quería irse porque amaba a su amo, entonces tenía que clavar. El amo le tenía que poner la oreja así en la puerta y clavársela a la puerta, ¡pum! Y esa era señal de que se quería quedar voluntariamente. Entonces las perforaciones también existen desde hace muchos años. ¿Okay? O sea que, y luego habla, se quedaba de manera voluntaria, y si lo dejabas libre tenías que darle lo que es, sin que te duela el codo, ¿ves? O sea, si te quieres ir, órale, vete y agarra lo que necesites para el camino, ¿ok? Y si se queda, pues esa era la señal, ¿no? Perforarse un oído. Y después la consagración de todo primogénito, o sea que todo animal macho primogénito era de Dios, ya estaba destinado para el tabernáculo y debía ser perfecto. Dios no aceptaba lo que no quieras tú, ¿ves? O sea, dice, tiene que ser perfecto, no me traigas a mí animales con defecto físico, enfermos, nada de eso. A mí tráeme lo mejor, las primicias tienen que ser lo mejor para mí. Eso es lo que Dios pide de nosotros, lo mejor. Desgraciadamente estamos acostumbrados a darle a Dios lo que nos sobra. Si te fijas allá ahorita atrás en la ofrenda, pues la mayoría son billetes de 20 pesos, ¿no? ¿Cuánto entró de ofrenda hoy? Nomás para que sepan, ¿eh? No, ¿cuánto entró? ¿Cuánto? Uy, no saben contar. Lupita, ¿tú contaste cuánto entró? Bueno, fueron como 400 y tantos pesos. Si lo dividimos entre la cantidad de personas que estamos aquí, es decir, dimos como 5 pesos, ¿no? Entre todos, ¿ok? O sea, si lo dividimos, ¿ok? Entonces, Dios nos da para que demos, ¿en dónde? En su obra, con liberalidad, hermanos, ¿sale? Y todo primogénito tenía que ser perfecto, le pertenecía a Dios, ¿ok? No aceptaba lo que tú ya no quisieras. Desgraciadamente a veces eso es lo que traemos a Dios, lo que a nosotros no nos sirve, ¿no? Le buscamos acá en la bolsa el cambiecito, increíble, pero en las ofrendas todavía vienen moneditas de 50 centavos, de 10 centavos, digo, ya no existen casi, ¿no? Moneditas de 10 y un fajo así de billetes, pero de 20 pesos.
Eso es lo que, pues 20 varos, 20 varos. Está bien, como tú quieras, ¿no? Dios quiere lo mejor que tengas. Y termina una vez más con la prohibición de no comer sangre, de lo que ya hemos hablado, pero aquí el punto es, si Dios te da, dale lo mejor que tengas, porque Él te va a dar más, ¿ok? ¿Sí? Dale un aplauso bien fuerte al Señor, Dios te bendiga.